Muy bien, el informe psicológico. Esto es muy importante porque el informe psicológico es el testimonio del trabajo que hemos realizado y, entre otras cosas, es un elemento de mucho valor clínico y también de mucho valor legal. Así que no hay que descuidarse. Bien, hay varios formatos de informe psicológico. En general hay dos tipos, según Ballesteros. Uno es el informe diagnóstico, que depende de la demanda y objetivos pactados con el paciente, y otro es el informe de intervención, cuando se procede a brindar un tratamiento y posteriormente hacemos un informe del trabajo que hicimos, ¿no? Entonces, una cosa es el informe diagnóstico y otro el informe de intervención. ¿Qué deberíamos enfocarnos nosotros en esta materia? En el informe diagnóstico, ¿sí? Porque eso es lo que estamos aprendiendo. El informe diagnóstico es un proceso descriptivo, funcional, predictivo, donde se utilizan técnicas tales como la observación, ¿sí? Los test, los autoinformes, otros métodos. Es la culminación de un estudio científico, ¿sí? Basado en la rigurosidad científica y la ética profesional. Es dar una conclusión diagnóstica y brindar recomendaciones, y tiene su importancia. Primero, que es la expresión del trabajo científico del psicólogo. Caso que vemos, informe. Siempre, siempre. Es el testimonio de nuestro trabajo. ¿Sí? Es archivable, duradero, ¿sí? Realizado por el evaluador, por el psicólogo, en una fecha concreta, con procedimientos que tienen que estar bien descritos. Supone una excelente fuente de información en la contrastación de las hipótesis formuladas. Cuando tenemos muchos casos, hasta podemos escribir un libro. Bien, resulta necesario a la hora de comunicar los resultados de la evaluación, tanto en forma oral como escrita, tanto al cliente, personas allegadas, autoridades o a otro profesional. También puede ser un documento potencialmente legal, ¿sí? Por ahí, paciente mío comete algún delito o le pasó algo, no sé, y necesita su informe de la intervención que le hicimos y lo tenemos que tener. Entonces es un rastro de conducta tanto del cliente como del evaluador, ¿sí? Bien. Acá hay algunos artículos del Código Deontológico del Colegio de Psicólogos sobre los cómo tienen que ser, pero los salteamos, véanlo después. Bien, tipos de informe. En nuestro trabajo vamos a tratar de congregar los diferentes tipos. Hay diferentes modelos. Yo diría que cada docente tiene su propio modelo. Cada clínico. Bien, basado en las técnicas, ¿no? Que se presenta según los resultados obtenidos por el sujeto, según el test y técnicas administradas. Esto es típico de los novatos. El inconveniente más importante de este tipo de informe está en lo incomprensible que puede resultar para quienes no son psicólogos. Es decir, que es muy técnico, obviamente está basado en las técnicas. Otro es el basado en el problema, diseñado en función de las cuestiones planteadas por el paciente, ¿no? Un ejemplo es el registro orientado del problema, diseñado por WIT. Dificultades: que los problemas tienen diferentes variantes, que se hace un énfasis en lo patológico, y bueno, ¿qué es un problema? No puede ser, ¿sí? No puede ser un problema, bien. O basado en la teoría, por ejemplo, desde una perspectiva dinámica, en el informe psicológico se incluirán apartados como estados del yo, mecanismos de defensa, etc. Bien, si es por el modelo de Lazarus, el llamado por el acrónimo el BASIC, tendríamos que organizar los resultados del informe según los siguientes apartados: conducta, afectos, sensaciones, imaginación, cognición, etc. Una desventaja es que se restringe a... Bien, características del informe. El informe es un documento científico, ¿sí? Supone la aplicación de un método rigurosamente científico. Es un vehículo de comunicación, puede ser para los padres, autoridades o para otros psicólogos que pueden intervenir en el caso. Tiene que ser útil. Hay lo que se llama el efecto Barnum, ¿sí? Que son descripciones triviales, palabrería, ¿sí? El criterio de utilidad es orientación a la acción. O sea, el informe me tiene que orientar a los datos personales, se supone, el nombre de la persona, la fecha. Referencia, sujeto que viene porque se siente muy deprimido, etcétera, etcétera, ¿no? Y que quiere en la evaluación saber si está loco o no. Bien. Y datos biográficos, el 1 y el 2, por ser tan obvios, lo estamos saltando.
Pero creo que ganamos más tiempo si los poníamos. Bien, entonces a esto, datos biográficos, entonces todo lo que le pasó al individuo, su historia de vida, que sea en relación a su problema. Observaciones de generales de conducta, es un sujeto nervioso, si te mira o no te mira, ¿sí? Si colabora o no colabora, si es tolerante o es intolerante, si es preguntón o no. Técnicas y procedimientos, qué técnicas utilizamos, qué resultados obtuvimos, ¿no es cierto?, en la evaluación. Eh, Informar de que son generalmente instrumentos de uso corriente en la clínica, un uso garantizado. Resultados cuantitativos, datos de las pruebas aplicadas, puntuaciones directas tipificadas que permitan su comprensión. Integración de resultados, comportamiento objeto de estudio, solo en el caso de que se consulte situación-problema. Es decir, especificación y operativización de aquellos comportamientos por los que se consulta en sus tres modalidades. En lo motor, fisiológico y cognitivo verbal, convención expresa de los datos de base. ¿Sí? Se integran los resultados, más o menos tipo, casi tipo formulación del caso, pero con ese formato. ¿Mm? Entonces se ponen aquí datos sobre su funcionamiento intelectual, emocional, psicosensomotriz, en sus funciones cognitivas, o separaditos, pero que tienen mucho que ver con la formulación, sus condiciones socioambientales, ¿no? Y como sujeto, biológicas, y llegamos a las conclusiones, hipótesis diagnóstica. Sí, te decimos fulano de tal, tiene tal o cual situación, ¿no? Si fuera una orientación profesional, se planteará las profesiones para las que es apto. Si es selección profesional para un trabajo, se dice si está óptimo o apto para cierto puesto de trabajo. Y en un caso clínico, que es lo que nos interesa más, creo, se procura realizar en el caso que se ha pedido un diagnóstico según el DSM-5 o el CIE-11. Y acá sí ya lo separamos, no ven las recomendaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de tratamiento, qué tipo de terapia, qué pasos en la intervención, qué objetivos de la intervención, porque es un caso que lo hemos estudiado, y si se diera el caso, si fuera pertinente, esto está solamente a modo de ilustración, o sea que no lo tienen que hacer porque ustedes todavía no han hecho intervención, ¿no? Este es el extremo en el cual informamos cómo se ha hecho el tratamiento, cómo se aplicó, cuáles fueron los resultados, ¿sí? Etcétera. Finalmente, este modelo es modificable de acuerdo al caso a evaluarse y a diagnosticar al contexto de trabajo. No es trabajo práctico final, acá hay un error, es trabajo práctico para el domingo. Bien, hay que